El 31 de julio de 2013, el aventurero Bear Grylls lideró un equipo de 5 personas en un viaje a través del Océano Atlántico Norte sobre un bote inflable. Salieron de Halifax, Nueva Escocia, Canadá, con rumbo hacia Escocia, Reino Unido. Pero el 5 de agosto se desató una gran tormenta. Había olas de 30 metros, perdieron contacto con el satélite. Ellos temieron por sus vidas. Afortunadamente sobrevivieron para contar la historia. No todos pasaremos por tormentas físicas de ese tipo, pero Jesús dijo que en la vida enfrentaríamos tormentas. Mateo 7, versículos 25 al 27. La vida no es sencilla. Las tormentas son muchas y variadas. Como veremos en los pasajes de hoy, Abraham, David y los discípulos de Jesús enfrentarán tormentas y nos servirán para aprender de su ejemplo. Mi nombre es Omar Pineda y tanto tú como yo somos la voz del Evangelio. Vamos a empezar a leer para saber cómo enfrentar las tormentas de la vida. Les vamos a trasladarnos a Salmos 7, versículos 10 al 17. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. En estos versículos vemos cómo tomar el escudo de la fe. En medio de las tormentas, David dice, mi escudo está en Dios. Alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré. Si caemos en la tentación y comenzamos a disfrutarla y alimentarla, David advierte, miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. En otra metáfora lo compara como cavar un hoyo, quitar la tierra con una pala y luego caer en el pozo que hemos hecho. El apóstol Pablo dice que hemos de tomar el escudo con el que podremos extinguir todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16. El escudo es el escudo de la fe. O como David lo expresa aquí, su escudo es Dios. Salmos 7:10. Esta es la mejor protección que podemos tener contra los ataques del enemigo. Trasladémonos o busquemos Mateo 8. Mateo 8, versículos 23 al 34 y después vamos a leer Mateo 9, versículos 1 al 13. En Mateo 8 encontramos lo siguiente, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron
a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Mateo 9, versículos 1 al 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Veamos qué podemos encontrar de estos versículos de Mateo. Encontramos confianza en Jesús, el Salvador. En ocasiones las tormentas de nuestra vida aparecen sin advertencia previa. Jesús estaba en la barca con sus discípulos durmiendo cuando de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Probablemente los discípulos estaban acostumbrados a las tormentas del mar de Galilea. El lago era conocido por sus tormentas repentinas, que agitaban las aguas y generaban olas de 6 metros de altura. No obstante, esta tormenta debe haber sido particularmente grave porque los discípulos despertaron a Jesús y dijeron: nos vamos a ahogar. Es normal sentir pánico durante las tormentas. Ciertamente así ocurre con nosotros. En ocasiones pareciera que Jesús está dormido, como si no hiciera nada con nuestros problemas, pero afortunadamente podemos clamar como hicieron ellos: Señor, sálvanos. La respuesta natural ante las tormentas de la vida es dudar y temer. Jesús dice que la respuesta a las tormentas debe ser la confianza. Hombres de poca fe y no tener miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Jesús es capaz de calmar las tormentas y eso es justamente lo que hizo. Habiendo mostrado control sobre los elementos naturales, hasta los vientos y las olas le obedecen. Prosigue demostrando control sobre los poderes del mal mediante la liberación de 2 endemoniados. Jesús estaba más interesado en la gente que en las posesiones, a diferencia de quienes le rogaron que abandonara su región. Jesús luego enfatiza que el perdón es más importante que la sanidad. Pero la sanidad no es algo menor. Jesús realiza ambas cosas. Muestra su poder sobre la enfermedad y la discapacidad al sanar a un paralítico. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. En medio de las tormentas hay tiempo de calma. El pasaje de hoy concluye con un momento así, cuando Jesús llama a Mateo a seguirlo. Jesús es invitado a cenar en la casa de Mateo. Los fariseos se muestran sorprendidos al ver que Jesús come con muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Y dicen: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó:
No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que esto significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia de Dios es su bondad y perdón hacia personas que no lo merecen. Hoy puedes recibir y disfrutar su misericordia y luego ser compasivo con los demás. Vayámonos nuevamente al inicio de nuestra Biblia, a Génesis. Génesis capítulo 21. Vamos a leer Génesis 21 y Génesis 22 y Génesis 23. En Génesis 21 encontramos el nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pacto entre Abraham y Abimelec. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dijo a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos.
Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Jidlaf y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taás y a Maca. Génesis 23. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo:
Si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Hebrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. En estas historias que hemos leído de Génesis, la Biblia nos está diciendo que debemos agradecer a Dios su provisión. Abraham ciertamente enfrentó tormentas en su vida. El pasaje de hoy está lleno de batallas, pero comienza con un maravilloso momento de calma en medio de estas tormentas. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Como a veces ocurre con nosotros, tuvieron que aguardar un largo tiempo, pero la promesa de Dios se cumplió oportunamente. Durante el periodo de espera, el desafío es seguir confiando en Dios. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Fue un momento de gran alegría. Sara dijo: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Pero muy pronto Abraham enfrentó una tormenta en su propia casa. Ismael se burlaba de Isaac y esto provocaba divisiones más profundas en la familia. Trágicamente, Agar e Ismael tuvieron que marcharse. En última instancia, estas divisiones fueron consecuencia del pecado previo de tener relaciones con Agar y no creer que Sara podía tener un hijo. A veces las situaciones más difíciles son las que uno mismo provoca. Aún así, Dios sigue con Abraham y vela por Agar e Ismael bendiciéndolos. Esta es otra historia bastante extraña que resulta difícil de entender, pero en ella vemos la gracia de Dios en acción en medio de una circunstancia pecaminosa. Abraham estaba por enfrentar la tormenta más grande de su vida. Dios puso a prueba a Abraham. A veces Dios permite que seamos probados. Personalmente no creo que Dios se propusiera ni por un momento que Abraham sacrificara realmente a su hijo Isaac. El sacrificio de niños siempre fue una abominación ante el Señor, pero quería establecer las prioridades de Abraham. El Nuevo Testamento nos recuerda que esta prueba llegó luego de las promesas de Dios a Abraham sobre Isaac. Hebreos 11, versículos 17 al 19. Y por lo tanto se constituyó como una prueba tanto de la fe de Abraham como de sus prioridades. Fue una prueba de su fe porque fue desafiado a confiar en que Dios cumpliría su promesa sobre Isaac, aun si estuviera dispuesto a sacrificarlo. Abraham tenía que confiar, sin importar lo que ocurriera, que Isaac le sería restaurado. Pero también fue una prueba de las prioridades de Abraham. Tu relación con Dios debe ser la prioridad principal sobre los demás amores. Por encima de la visión que Dios te haya dado para tu vida y aún por delante de tus relaciones humanas más estrechas,
Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Su gran fuerza era que amaba a Dios más que a cualquier cosa o persona. Afortunadamente Dios proveyó el sacrificio necesario, el cordero. Hijo mío, ¿lo proveerá a Dios? Génesis 22:8. Esto prefiguraba el gran sacrificio que Dios haría en nuestro lugar. Al pensar cómo se habrá sentido Abraham en cuanto a la posibilidad de sacrificar a su único hijo, obtienes un indicio de lo que le costó a Dios dar a su único hijo por ti y por mí. Juan 3:16. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Si Dios proveyó el sacrificio máximo para satisfacer tu necesidad más grande, ¿acaso no proveerá para satisfacer tus demás necesidades? Aquí Abraham llama a Dios Jehová Jireh, o el Señor provee. Es importante reconocer que la provisión de Dios es parte de su carácter. Dios es el gran proveedor. Muy a menudo he comprobado la veracidad de esto en mi propia vida y nuestra comunidad. Dios es fiel a sus promesas, como señala el apóstol Pablo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Nuestra tarea es obedecer a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y Él promete que si lo hacemos, proveerá para todas nuestras necesidades. Todas estas cosas le serán añadidas. Dice Mateo 6:33b. La provisión y la bendición de Dios son increíblemente grandes. Incluyen esto: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. El pasaje de hoy del Nuevo Testamento me recuerda sobre la importancia de confiar en Jesús, aun cuando las cosas no luzcan grandiosas. Él tiene el poder de resolver incluso la más difícil de las situaciones. Confía en Dios, confía en Jesús. No importa la tormenta que estés pasando, Dios tiene el control. Que Dios te bendiga.